Es una costumbre, no es amor para nada. No sé cómo salir de ese. Pues sentir atracción por una persona sin amarla. En contra de cualquier dogma. Y mientras uno esté en su zona de confort se siente a gusto, y no que sí que esa zona de confort sea buena. Naturaleza prohibida. Lo que nadie se atreve a decir sobre las relaciones. Aquí metemos lo lindo y lo feo, lo malo y lo bueno de la vida en un laboratorio para analizarlo, sacarle muestras y tomar conciencia, porque queremos que seas libre y feliz. Terapéate con nosotros en este viaje por las relaciones. ¿Es amor o costumbre? ¿Cómo saber si es que es amor o costumbre? ¿Cómo se lo define? A ver, ¿cómo te diste cuenta tú que era amor o que era costumbre? ¿Cuál es un indicador? Si es que es amor, se lo siente en todo el cuerpo, tanto en la mente como en el alma, como en el corazón. Se siente diferente. Cuando es costumbre, se siente aburrido, se siente dejado, se siente sin ganas. Pones en piloto automático y dejas que vaya la relación solita. Pero eso te puedes dar cuenta después de un tiempo, pero cuando recién conoces a alguien, No puede ser costumbre, no, ni tampoco amor. podría ser. Amor a primera vista. No, eso no existe. Existe la atracción a primera vista, pero no el amor, porque el amor se cultiva, el amor se junta, como una planta se le riega y se lo ve crecer y se le da forma. Pero hay que cultivarlo, hay que moverlo, hay que estar siempre pendiente. Si tú sientes atracción por una persona, puede ser o por su olor, o por su forma de verse, o por cualquier tipo que tus sentidos te atraigan. Su tono de voz. Y cuando nace un bebé, lo amas a primera vista. Tus hijos. Es que no es a primera vista. ¿Por qué no? Porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, ya llevan gestando y son parte de sí mismo, al igual que parte del padre, pero es menos... Claro, un menos camino obvio. más separado. Exactamente, pero cuando es de una madre, es parte de tu ser. Cuando, yo sé que la analogía, la metáfora es muy, muy grotesca, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer cuando te pasa un accidente y te cortan un brazo? Sientes una pérdida terrible y quieres que te lo vuelvan a poner como sea. Entonces, es parte de ti. En el caso de las mujeres, sí, el bebé es parte literalmente de ellas, que literalmente se lo cortan, pero no es a primera vista. Entonces, atracción a primera vista. ¿Y cómo te sientes atraído por alguien que después resulta que no amas? Es que puedes sentir atracción por una persona sin amarla. Pero Como todos los sex symbols de la televisión que tú ves, si es que eres hombre o mujer, ya depende de tus preferencias, pero si ves una persona que te llama la atención, dices, wow, qué guapa, o qué buen cuerpo, o qué hermoso pelo, o qué bacán maquillaje, o eso es atracción. Entonces dices, wow, qué bestia es, no sé, Angelina Jolie cuando estaba haciendo en su mejor época. Luego resultó que la misma persona la ves ahora y está destrozada, entonces no tienes esa misma atracción. está destrozada, no la he visto últimamente. Sí, está flaca, Pero Brad estaba Pitt enferma, está ¿qué pasa? espectacular a los 60 años. Pero O es que no está 60 y enfermo. tanto. No está... Ah, ¿ella está enferma? Claro, No sabía. siempre ha tenido sus rodillas torcidas y sus piernas que antes eran espectaculares, ahora están flacas y no está enferma ya. Pues, no sé si ha pasado por un cáncer o algo así, pero No se ¿tiene supone alguna que condición? se operó para evitar las posibilidades de que le diera cáncer. en todo caso no tiene mucho No, pero futuro. me queda dando vuelta en... Porque hay gente que es atractiva para la mayoría. Según tengo entendido, es porque tienen una proporción ideal entre su cara. Si tú pones el pentagrama ese de Da Vinci, del hombre Vitruvio y todas las vainas, todo eso cabe dentro de una proporción áurea en la cual los puntos de separación de los ojos,
la distancia de la mandíbula a la quijada, la forma de la nariz, la distancia de las orejas, el tamaño de las orejas, qué tan abiertas están las orejas. Todo eso entra en un cuadro en el cual, si es que tiene una cierta relación entre uno y el otro, te hace más atractivo que otra persona. Mientras dices esto, estoy pensando en Javier Bardem. No sé cuál es la perfección y la armonía, porque es todo lo contrario. Sin embargo, es un sex symbol. Porque cabe dentro de estas proporciones. Habría que analizarlo. Sí, coge una estrella de 5 puntas y ahí básicamente tienes también un pentagrama alrededor de las 5 puntas. Ponlo eso y vas a ver que los ojos están dentro de los vértices internos de la estrella. La quijada queda justamente en el punto de más abajo de la estrella y voy a ir con una estrella por la calle. Sí, pero te apuesto que hay gente que sí cabe dentro de esa estrella y no es atractiva. Yo creo que sí es eso, pero son otras cosas más. Bueno, también depende mucho de la actitud, ¿no? De saber que uno es feo o uno es guapo, o de creerse guapo o creerse feo. La confianza en uno mismo. Sí. Pero hay algo más allá todavía, que yo creo que es la energía de las personas. ¿El tamaño de la billetera? Es que el tamaño de la billetera te está indicando algo que es atractivo, y es la confianza en sí mismo que tiene esa persona, porque no creo que exista una persona que tiene la billetera llena o gigante o que es próspero sin que crea en sí mismo. Bueno, ahí se han hecho experimentos acerca de eso justamente, y National Geographic, lo vi hace unos cuantos años, hacían el experimento de poner a la misma persona en varios escenarios. Entonces le ponías a una persona, a un hombre por ejemplo, lo ponías con un auto, con un Skoda de los años 90, hechos pedazos, chocados por todo lado, y las mujeres ni siquiera lo regresaban a ver. Pones a la misma persona en un Mercedes o en un Audi o en un carro de alta gama y automáticamente las mujeres se ven atraídas por ese man. Es así funciona la psicología primitiva. Así es, pues está siendo un buen proveedor y está resuelto en la vida, porque un gallo que anda en un auto antiguo y todo chocado es un loser, pues. Sí, pero no quiere decir que necesariamente sea así. Puede ser como un experimento que sí, pero es físicamente a la persona. No es que sea más guapo o más feo, sino que simplemente es más atractivo. Exacto, sí. Pero juzgar a una persona por su entorno y no por lo que realmente es, ya te estás que el materializando por otro lado. El cerebro está calibrando todo el tiempo. Ya. Entonces también otra parte del experimento era que lo ponían a una persona cualquiera y le ponían con camisa azul versus camisa roja versus camisa verde. No, roja me muero. Verde. Curiosamente, la camisa roja o que tenga rojo en su atuendo atraía más a las mujeres. O sea, yo sé que el rojo atrae, pero al revés. Como si una mujer está de rojo resulta más llamativa. Sí, pero en el caso de los hombres, en este experimento que se hizo, se le puso con una camisa roja, una camisa azul y una camisa verde. Con la camisa roja, no sé, rojo flamenco, así chillón, pero estoy pensando en Bad Bunny y en ese video con Marc Anthony. ¿Es Bad Bunny que hace esa canción? Sí. Que se ve horroroso con terno y zapato y sombrero y todo de rojo. Pero es parte de lo mismo. Es un aspecto psicológico y sin embargo a ti no te gusta, pero a millones de personas lo ven y dicen wow. Es Daddy Yankee, perdón. Es que es importante porque Bad Bunny es flaco, Daddy Yankee ya es guatón, sus buenos años de carrete encima. Entonces no le sienta bien ese forraje rojo completo. Bueno, pero ya, no hemos desviado mucho. Entonces, ¿cuándo empieza la costumbre? No sé. La cosa es que cuando uno ya ve que las cosas se repiten, queda en autonomía. Yo creo que ese es el momento del declive. Porque como nuestros padres que
básicamente funcionan por costumbre, no por realmente amor. Puede ser que sí se ame y toda la cosa, pero yo creo que es más la costumbre de la zona de confort, del miedo a la pérdida de estar solos en la vejez o ese tipo de cosas. Yo creo que habría que dejarlos hablar a ellos. Ya, pero yo creo que hay un momento en que la cuestión se empieza a hacer costumbre, o hay gente que suele inclinarse o balancearse hacia el lado de la costumbre. No sé si te ha pasado, hay gente que necesita, bueno, es un tema para hablar, pero desde que el té ha aparecido en mi vida ampliamente, o sea, desde gente que lo estudia a personas que conozco que tienen hijos con té, me doy cuenta que habemos muchas personas en el mundo que a lo mejor están dentro del espectro autista y no nos hemos dado cuenta, porque es muy amplio, a veces más leve, a veces lleva más cosas. Entonces, hay personas que necesitan repetir las mismas cosas para sentirse seguros. Y cuando hacen algo nuevo les provoca un estrés o una salida de guión que sale de la zona de confort. Le mueve el piso mal, no bien. O luego dicen, no estuvo tan mal, pero les da un terror cambiar de cosa. Entonces hay gente, por ejemplo, en esto de la costumbre, que le gusta ir al mismo restaurante todo el tiempo. O que le gusta siempre ir al cine. O que le gusta siempre ir al concierto de la misma banda. O escuchar siempre la misma música. ¡Qué fome! Para ti y para mí, claro. Porque es la zona de confort, lo que digo. Mientras uno esté en su zona de confort, se siente a gusto. Y no que sí que esa zona de confort sea buena. Porque si dices, todos los martes voy a comer con mi familia y vamos a ir todos los martes de noche a las 7 de la noche a cualquier restaurante. Cuando ocurren esas situaciones, perdona, yo digo al tiro, déjeme aquí. Me bajo la micro inmediatamente porque al contrario de lo que estamos hablando, me da terror eso. Claro, por supuesto. Esa programación tan cuadrada de la vida. Exactamente, porque eso ya, como tú dices, eso ya raya en una condición. Pero eso ya es un tema muy psicológico ya de estudio, que lo estudian los psicólogos, porque eso ya es más complicado. A ver, ¿qué te ha pasado a ti en la vida? ¿Has vivido el amor o has vivido la costumbre? Ambas. Entonces, por eso, pues, debe haber un punto de inflexión en el que dijiste esto ya es costumbre. Debe haber una cantidad de años, porque a lo mejor la gente que tiene una relación que dura unos meses, un año, hasta 3 años, yo creo que no es como... Todo es nuevo todavía. En todas mis relaciones que he tenido, y que no han sido muchas, al momento que se vuelve monótono, que ya sabes lo que la otra persona va a hacer, al momento que ya se pierde esa improvisación, yo creo que en ese momento es cuando ya comienza a caer la curva, que comienza a caer la relación y que se va a pique, porque de eso, cuando entras ahí ya no tienes salida. Ya, pues entonces lo que estamos... Es que no hay un tiempo. Hay gente que es proclive a la costumbre, o sea, al hacer cosas de manera rutinaria, y hay gente que te facilita la tarea y que nunca va a hacer lo mismo. Pero también hay la misma dinámica de una relación que obviamente al cabo de un tiempo va a ser repetido. Claro, yo creo que la pandemia nos enseñó mucho de eso. Así. Sí. Yo hasta ahora no tengo idea qué es lo que me enseñó la pandemia. O sea, yo creo que la gente se dio cuenta que bueno, tú y yo somos un poco extraños en este tema, pero el hecho de poner una situación extrema como una pandemia que te tocó vivir encerrado o en un departamento o en una casa o en algún sitio cerrado durante mucho tiempo, y te diste cuenta realmente cómo es la otra persona. Porque una cosa es salir, irse a las 7, 8 de la mañana y regresar 4 o 5 de la tarde y estuviste distraído en tu trabajo, en tus quehaceres, lo que sea, fuera de tu casa. Pero realmente estar encerrado en un sitio sin poder salir, viviendo con la misma persona con la que supuestamente amas, te das cuenta
que ahí ya comienzan ciertas cosas a molestarte. Comienzan las cosas a tomar un tono más gris, más dañado. Pero Entonces, ¿cómo te das cuenta? No sé, ¿eso te pasó a ti? Porque ¿cómo te das cuenta que no conocías a la persona si llevabas tanto tiempo viviendo con ella? aquí creo que hay un punto muy delicado, y es que las personas tampoco se conocen a sí mismas. Ah. Bueno, no te hago la pregunta porque yo no lo he ido a corroborar ni he hecho la investigación, pero siempre se ha dicho que a raíz de la pandemia aumentó la cifra de divorcios Exactamente, y de gente exactamente. que no solo se divorció de sus parejas, sino de la vida que tenía. Por eso, al menos aquí en Chile, no sé lo que ha pasado en otras partes, hay oleadas de gente que se fue y se sigue yendo de Santiago porque Exacto, entendió que la vida era otra cosa. exactamente. El hecho de estar encerrado en un sitio, te pongo un caso muy específico. La abuela de mis hijos, por parte materna de ellos, literalmente casi se muere. Y fue a vivir a mi casa durante un tiempo. Y la señora cuando llegó era un trapo, era un harapo. No se conocía a sí mismo. Y ojo que ella meditaba todos los días, se levantaba a las 4 de la mañana a hacer yoga y tomaba sol y y comía bien, entre comillas, y la. Pero ¿De verdad haría eso o eso es lo que decía? yo le he visto meditar a las 4 de la mañana. No sé si lo haría bien o mal, porque en esa época yo no meditaba. Pero meditaba. O en todo caso hacía yoga. No sé si es que alcanzaba el tema de meditación realmente como debía hacerlo. Es tema para otro podcast, pero me llama poderosamente la atención ese tipo de personas, ya sea que hace yoga, medita. Yo estoy pensando en el caso de gente que va a la iglesia, pero no tiene ninguna conexión con el universo, con Dios. Exactamente. Hace todos los rituales, es parte de la tradición, cumple Exactamente. fielmente con todas las Es que cosas, has pero pegado, no siente nada. es que has pegado justo en el clavo, un tema de tradición, o sea, de costumbre. Entonces, si en el caso de esta señora, viene de una familia muy creyente, muy católica. Muy católica, creyente no sé, pero sí muy católica. De ir a misa todos los domingos, de rezar, se sabe el rosario al revés y al derecho. Pero una persona Hasta cierto con punto se da golpes de pecho y con toda esa cosa. fortaleza espiritual que tú describes, la pandemia es un chiste Es que yo no estoy diciendo que sea de fuerza que tú espiritual. describes. Por eso. Es que, No lo sabemos. es que justamente estoy haciendo la separación de las dos cosas. Una cosa es tener una fuerza espiritual en la cual realmente crees en algo superior, en lo que te guste. Y otra cosa es tener la costumbre de ir todos los domingos a misa y todos los días rezar o todos los días hacer eso, porque es una costumbre, es un hábito. Lo mismo que el amor que estamos hablando. Amor sería... Yo no creo que el amor la sea una verdadera- costumbre o No, un hábito. por eso. Estamos hablando, ese es el tema central, es lo mismo. Claro, Si amas o es costumbre. La Exactamente. misma situación. ¿sabe? Entonces, con una persona que está viviendo de costumbres y no está enamorada de sí misma, no cree en sí misma, en su propia fortaleza, siempre va a tener problemas. Siempre va a estar modificando su conciencia o su temperamento o lo que sea, de acuerdo al medio ambiente en el que esté. Ya, pero volviendo al caso de la abuela de tus hijos. Ujú. Era un trapo. Era un trapo total, era un trapo mal, o sea, yo le decía a mi ex esposa que traiga a su mamá a mi casa, porque yo tenía una casa grande con un patio gigantesco, y la señora vivía en un departamento de, creo que eran 60 o 70 metros cuadrados, Así como este donde estamos grabando este podcast. así como este, con la gran diferencia que lo tenía lleno de huevadas. Pero era para ella sola. Aquí estamos viviendo 4.
Por eso. personas, a veces Por eso. 5 invitados. Exactamente, pero ¿cuál es la gran diferencia? Featuring aquí. Exactamente. Depende del fin de Exactamente. semana. Pero ahí viene una cosa súper importante. Las cosas que tú tienes en tu casa influyen muchísimo en el ambiente de tu casa. Claro. Las también cosas que es tema tenía- de otro podcast. Es que viene también ahí el tema de las costumbres. Esa señora se trajo todas las cosas que le pudieron entrar en su departamento de su antigua casa, que a su vez había vivido con sus padres en el mismo lote, en diferentes casas, pero en el mismo lote, durante toda su vida, que viven en Los Chillos. Entonces Más tenían costumbre. más costumbres, más artículos religiosos, más de lo mismo, y de lo mismo, y lo mismo. Entonces esa era su zona de confort. Y las cosas que tenían ahí adentro estaban cargados con la energía De toda la de historia. hace 100 familiar. años. Literalmente hace 100 años, porque el papá y la mamá de ella, o sea, los bisabuelos de mis hijos, tenían cosas que eran viejas en ese entonces. Entonces, si sigues trayendo cosas viejas, ¿cómo esperas tener algo nuevo en tu casa? No quieren esas personas cosas nuevas. Pero lo dicen. Ah, Pero quiero algo inconscientemente siguen aferrados a un pasado que ya no existe y que sigue retomando y drenando la energía de lo que tú quieres hacer, pero no puedes porque sigues anclado a una costumbre antigua. Entonces, ¿cómo te enamoras de una persona que está viviendo en el pasado? nuevo. No lo sé. Yo tampoco. Bueno, pero quiero saber en qué momento te diste cuenta que era costumbre o nunca fue costumbre. Yo creo específicamente que en mi caso nunca fue costumbre. Fueron problemas de otro tipo. Entonces, ¿por qué pusiste el tema de hoy para conversar aquí? Porque me parece interesante saber cuándo saber soltar las cosas. Cuándo en una relación saber efectivamente cuándo es realmente amor. Yo creo que todas las personas sabemos cuándo realmente es amor. Y tratar de no dejar llegar la costumbre. En otras relaciones en las que he estado, comenzó a volverse costumbre y en ese momento hasta ahí me llegó la relación. Yo Pero- creo que con los hijos tal vez, ya con los muchos años que vayan pasando, creo que ese es el único amor que realmente dura para toda la vida, ¿Cuál? el de los hijos, o sea, hacia los hijos. Porque de los hijos hacia los padres es muy relativo, pero de los padres hacia los hijos, padres o madres hacia sus propios hijos, yo creo que es incondicional y sin cosas raras. Bueno, ¿y cómo resolviste tú para no caer en la costumbre? Si antes te saliste porque estaba cayendo en la costumbre, ¿qué hiciste diferente? Creo que es un tema de actitud, es un tema de creer que uno está constantemente renovando su compromiso, a pesar que ese compromiso esté equivocado, pero es un compromiso, es un ejercicio mental diario de creer que la persona con la que estás al lado es la persona ideal, y ya, ¿Y listo? y listo. No es complicado. Yo pensaría que tiene que llevar a acción, no solamente pensar, oh, sí, es la persona, o honro este compromiso. Es que ahí estás hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es honrar el compromiso por deber. Da lo mismo. Una No, cosa que siento que no puedes pensar eso y no hacer nada al respecto. O sea, si tienes esa disposición. disposición, pero sigues yendo todos los martes a no sé qué, solo vas y comes esta Claro, comida, no, van claro, siempre por al mismo supuesto, lugar, por supuesto. siempre lo mismo, Pues que en mi caso específicamente nunca hubo eso. ¿eso qué? Eso De hacer siempre lo mismo. Sí, hacer siempre lo mismo. Por eso, pues. O sea, en un inicio, de hecho, sí lo hacía. Que era que todos los domingos íbamos a la casa de la abuela de mi ex esposa. Entre comillas, era obligado ir a esa vaina. Y para ser sincero, me caía mal. Ya, entonces Pero lo te hacía porque te comprometes con otra persona también a hacer cosas que muchas veces lo no quieres hacer. justifiques. Por favor, si alguien nos está escuchando, no lo hagan. No hagan las cosas que no quieren hacer.
Claro, en ese momento lo creía conveniente hacer, creía que lo estaba haciendo por una razón de amor, estaba literalmente creyendo que lo estaba haciendo bien. Y lo Claro. único que saqué fue meterme en una camisa de 11 varas, a la cual tuve que salir a la fuerza, emocionalmente, psíquicamente, psicológicamente, todo Pero porque salió mal. dejaste de ir los domingos a ese lugar. Pero porque se murió la señora. Ah, De ahí entonces, fueron dos o tres fines de semana más y se acabó porque ya no había quien aglutine a toda la familia otra vez y toda la llame otra vez. ya, pero eso era el único resabio de costumbre, entonces todo lo demás era nuevo. Sí, era nuevo, sí. Como cuando vives con otra persona, aprendes constantemente cosas nuevas, cada uno aporta lo suyo a la relación y ya. En tu caso, que Mi personalidad es completamente diferente a la tuya y no sé, entonces estoy buscando todos los días que sean diferentes. Pero todavía no entiendo por qué este fue el tema de conversación de hoy. ¿por qué me parecen simpáticas las conversaciones de relaciones? Sí, pero podría haber sido los millones de temas que hay para hablar de las relaciones, pero bueno, me interesó que hayas puesto el tema de la costumbre y pensé que que era un tema en particular que podías haber vivido o que estés viviendo. No, no, porque yo considero que en nuestra relación, a pesar que llevamos años en una relación un poco utópica, realmente cuando comenzamos a vivir juntos, yo te lo dije, para mí todo es nuevo, absolutamente todo es nuevo. El cambio de ciudad, el cambio de personalidad, he descubierto cosas que no sabía antes que tenía. Por ejemplo, antes no tenía un buen olfato, ahora en cambio todos los olores son nuevos, de una ciudad nueva, de un ambiente nuevo. Si hay algo que no ha cambiado es tu olor. Me parece increíble. Antes creía que era tu perfume, pero resultó ser que no era tu perfume, sino que eras tú. Entonces, Mi olor a cambio. no a cambio, tu olor a limpio, a bueno, a esperanza, a lindo. Para no cambiar de tema en este mismo tema, ¿has estado enamorada alguna vez? Claro, estoy enamorada. Yo sé que lo estás enamorada ahora, pero antes. También. Así de amar con pasión, con... Con las diferencias de cada edad. Ujú. Porque todas las veces que uno vuelve a conocer a alguien o a encantarse con alguien, piensa que está profundamente enamorado o enamorada. Después, o sea, pasas a otra experiencia o pasan los años y te das cuenta que está muy lejos de ser amor, pero sí. Muchas veces, no sé, pienso desde que cuando era adolescente, como el enamoramiento de que uno es adolescente, así como, ¿Y alguna vez te acostumbraste a estar enamorada? no, ¿Alguna vez sentiste algún tipo de costumbre no, que te nunca llegó? me he sentido en costumbre de nada. Sí he entrado en conflicto con la gente que es más cuadrada, O sea, evitas la costumbre, sí. ¿ya? A pesar de que soy una persona que me gusta mucho la disciplina desde siempre. Me cuesta tenerla a lo mejor, pero siento que soy más disciplinada que otras personas que realmente tienen cero estructura. La cero Seguro. estructura no me gusta porque encuentro que no te sirve. Uno tiene que tener las cosas básicas con estructura, como levantarse a las 5 de la mañana, como, no sé, hacer ejercicio Hacer todos los ejercicio, días. claro. Esas cosas. Bueno, yo todos los días me siento nueva y veo las hojas de los árboles y veo un pájaro y no sé, y todas esas cosas las siento fuera de la rutina y nueva. Pero aquí va el otro punto de vista. Cuando tú te encuentras con una persona que es cuadrada, que no le gusta que lo saquen o no está acostumbrada a salirse de los límites de la vida habitual, es difícil.
Nuevamente una personalidad como la mía, que yo tampoco no soy cero de vanguardia. Hay gente que hace cosas nuevas mucho más allá y le importa una mierda lo que opine la gente. Yo no soy eso, yo creo que estoy en un punto medio. Pero cuando te encuentras con alguien tan tradicional, es un choque constante, porque la otra persona se asusta y tú te aburres, el otro se asusta y tú te aburres. Pero es un aprendizaje en el que siento yo que en mi vida he ganado, porque las personas después han agradecido haber visto la vida gracias a esta insistencia de hacer cosas nuevas. Como yo. La otra persona aprende claro, a no caer en la costumbre, a vivir, a encantarse con las cosas pequeñas o al que no va a pasar nada malo. Exactamente. Es lo que me pasó a mí. Te conocí y comencé a ver cosas completamente fuera de la realidad tradicional. Y yo viniendo de una zona de tradiciones muy, muy arraigadas. Bueno, eso nos da diferencias. En mi vida, que yo sepa, desde mis bisabuelos para adelante, son todos divorciados. Son todos vueltos a casar o divorciados o casados 2, 3 veces. Mis padres son su segundo matrimonio y yo creo que si se hubieran casado hoy día, se hubieran casado cada uno 5 veces. Entonces, en mi caso es todo al revés. Es que vienen de otra sociedad, de otra estructura social. No tengo idea cuáles son las razones, son diferentes. El lado de mi papá y el lado de mi mamá tampoco eran familias como que pudieran tener, que yo sepa, algo afín. Pero son las historias familiares que nos van armando, no sé. Por otro lado, pienso, tú viviste toda tu vida en la misma casa, ¿no? Mientras viviste con tus padres. Yo no tengo idea cuántas veces me cambié de casa, ¿20? Por ahí, entre 15 y 20 veces. Claro. ¿A cuántos colegios fui? Creo que fui a 6 colegios. Hay gente que se muere y dice, ¿cómo voy a cambiar a mis hijos de colegio? Así como va a perder sus amigos. Esas son habilidades y capacidades que se desarrollan. Entonces a mí me da lo De hecho, mismo. he recomendado que se cambien, porque no todos los colegios son para todas las personas. ¿Cuántos trabajos he tenido? Infinitos. Desde que tengo 15 años que estoy trabajando y tengo 42. He tenido miles de trabajos, he tenido miles de jefes. He vivido en diferentes países. He sido flaca, he sido gorda, he sido pobre, he sido millonaria, he sido, no sé. Todo el espectro. He vivido en diferentes barrios. Es que eso te da una experiencia y un bagaje gigantesco. Entonces, ahí van las diferencias. En vez de la tradición, no creo que mis padres sigan ninguna tradición, menos religiosa también. Desde no sé qué época no he escuchado jamás ni siquiera contar de historias de abuela que hayan seguido tradiciones religiosas. Todo lo contrario, todo he escuchado a mis abuelos toda la vida en contra del catolicismo, siempre en contra de cualquier dogma. Uh-huh. Entonces, uno cree que nace como ser único, iluminado, y no es así. Estamos cargando toda la historia familiar, ancestral. Exactamente. Claro, en mi caso es lo contrario. Vengo de una familia, en el caso de mis padres, siempre se creyeron ateos, pero habían dichos como que gracias a Dios soy ateo. Entonces siempre hubo esa contradicción. De niño yo estuve en el colegio Intisana, Opus Dei, más católico que eso no creo que exista. Luego me cambiaron a otro colegio al cual yo no quería cambiarme. Y pasé toda mi vida en un colegio en el cual no quise estar. Y eso también definió mi personalidad, porque siempre estuve en contra de estar en ese colegio porque no me gustaba estar en ese colegio. No, parece que siempre has estado donde no has querido estar. Sí, excepto ahora. Espero. Excepto ahora que yo he tomado la decisión de decir, ok, voy a mis 45 años, nunca es tarde, de decir, ok, voy a salir de la zona en la que no quiero estar, que es una zona de confort en la que estaba. Pero no, como lo que decía antes, no quiere decir que estar en una zona de confort quiere decir que esté bien. Me han pasado cosas ridículamente extrañas. Por ejemplo, que me caigan 2 rayos en la cabeza. No en carne viva, pero 2 metros encima de mi cabeza.
Me han picado rayas en el océano. Bueno, me han pasado cosas muy, muy extrañas, pero siempre toda la estructura ha sido de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero ¿qué me permitió eso? También tener una cierta estabilidad para poder aprender muchas cosas, para tener el tiempo necesario, para dedicarle el tiempo necesario a todas las cosas que hoy día sé. Totalmente, porque cuando uno está cambiando todo el tiempo no hay esa estabilidad para destinar la energía a otra cosa. Exactamente, entonces yo considero que sé muchísimas cosas de muchos temas, a tal punto de parecer arrogante en muchos casos. Muchas de ellas están equivocadas, otras no, pero es básicamente un tema de que pasa el tiempo y recién ahora me doy cuenta que las cosas como las estaba viendo de costumbres y hábitos ya no funcionan. Entonces, ahora que estoy completamente y enteramente enamorado. No acostumbrado, enamorado. Claro, enamorado. Completamente enamorado. Veo todo con ojos nuevos, veo todo con una perspectiva mucho más allá. Pero me parece muy bacán el tema de romper los ciclos, de romper las costumbres, de romper los hábitos, de romper el status quo. Yo puedo decir que lo único que creo que estoy acostumbrada en este momento de mi vida es en mi trabajo. Es una costumbre, no es amor para nada y no sé cómo salir de ese status quo. O sea, sí sé cómo hacerlo, pero no quiero en mi zona de confort. Es que hay que arriesgarse. Pero ese riesgo hay que medirlo antes, Claro. antes de tomar el paso. No puedo arriesgarme si Claro, es un riesgo medido. después no hay con qué comer. Pues siempre hay donde sacar para comer. En este punto quisiera topar algo. Tú y yo tenemos unas diferencias culturales considerablemente grandes, pero son compatibles. Yo considero porque nuestro, llamémoslo groseramente, nuestro nivel social es muy parecido. Yo creo que si es que tú estuvieras con un árabe o yo estuviera con una, no sé, iraquí o un tema cultural y social completamente diferente, sería mucho más grave esa brecha. Yo considero que los dos somos unas personas razonablemente cultas. ¿Pero a qué te refieres con diferencias culturales? Así como que somos de diferentes países. Claro, tenemos culturas diferentes. ¿Qué otro sería una diferencia cultural? De entrada, el idioma. Sí. Hablamos el mismo idioma, pero muchas veces no nos entendemos. Sí, eso es verdad. Porque tenemos dichos diferentes, tenemos formas de expresarnos diferentes. Bueno, es que de ahí no importa, aunque fuéramos del mismo país, igual cada uno tiene su lenguaje. Ahí entra ese libro de los 5 lenguajes del amor, que uno puede decir algo y el significado es completamente diferente para ti o para mí. Claro, ¿qué nos pasaba a nosotros cuando estábamos chateando? Se pero eso pierde toda la intención. Le pasa a todo el mundo. Claro, pero se pierde toda la intención, se pierde toda la emoción del mensaje cuando tú lo escribes, y peor en un chat. Porque no es que estás hablando de un libro de poesía o un libro de... Y peor cuando está romance, súper lejos, porque no sabes la instancia en que está el otro. ¿Qué le pasó antes? ¿Cómo durmió? ¿Qué comió? No sé. Aún a través de llamadas o de chats o de video, lo que sea, es difícil, pero eso también te da una oportunidad para comprender a la otra persona, a entender cómo se siente y tratar de ser un poco más empático y más solidario con la otra persona. A ver, desde diferencias culturales, el idioma o el lenguaje, las comidas, pero eso es parte de salirse de la costumbre. Claro. Dijiste el nivel social, no sé si te refieres al nivel socioeconómico, que yo creo que es un tema tabú. Lo hablo de mi experiencia. Cuando te vinculas con alguien que es de diferente nivel socioeconómico, o aunque ahora sean iguales lo que sea, hay cosas que no sé, tendría que ser una persona que
que nunca le haya importado eso como para que realmente estén de igual a igual. Pero hay personas que ese pasado o esa experiencia en su vida que haya sido por mucho tiempo los ha marcado para siempre. Entonces, ¿qué pasa? No sé, hay gente que a lo mejor por mucho que haya ido a la universidad y tenga máster, doctorado, no sé, nunca aprendió a decir ciertas palabras, por ejemplo. Claro. No al extremo de decir aiga. Claro. Bueno, y de hecho pasa. ¿Qué es lo que le pasa? Por ejemplo, yo en Ecuador vi mucho eso. El típico gringo, no sé, de los Hamptons o cualquier vaina, es así, con mucho billete. Iban a Ecuador y encontraban ese choque cultural, social y económico absurdo. Decían, ¿cómo es posible que una mujer ecuatoriana básicamente sea tratada como una empleada doméstica, como una nana, como una persona de servicio? Y van y se casan específicamente con esa persona. No sé si es que fueron, entre comillas, groseramente a comprar una esposa y a su vez esa mujer que siempre ha sido denigrada, siempre ha sido tratada de mal, de chica la pegaron y encuentra un príncipe dorado que le pone en una casa gigantesca y de repente comienza a viajar, pero lo único en lo que se convierte es en una empleada mejor pagada. Ya depende de... Yo no estaba en esa situación, pero lo vi mucho en Ecuador. Bueno, hay un programa que se le gusta eso, ¿no? En la tele. Como no vemos tele no sabemos, pero hay un programa que habla de los gringos que vienen a Latinoamérica a buscar esposa, o las gringas que van a África a buscar esposa. Pero ahí hay ciertos temas que no sé, hay gente que a lo mejor no le importa, tendrá otros puntos en común, pero para mí sí es importante que la persona con la que voy a compartir todos los días tenga un nivel educacional similar al mío. Claro. Eso es lo que ocurre. Entonces, claro, no de instrucción, sino de educación. Por mucho que a lo mejor esta persona sea un médico, un ingeniero, un abogado con máster, PhD y todo. Si dice, ahí quedó. Fue a un colegio donde no le hicieron leer la literatura básica, donde no aprendió lo básico de historia universal. Entonces, hay muchas conversaciones que quedan truncadas ahí o que... No sé, por eso, ya dependerá de qué es lo que le importa a cada pareja. Hay un código común que no hay cuando tú te vinculas de esa manera. Ya sea, como tú decís, ya mucho más marcado si es como culturas así donde las mujeres son nada y todo el poder lo tienen los hombres, o donde las religiones son súper diferentes. Yo no sé cómo lo hacen esas personas que se casan y uno es judío y el otro es católico, o uno es musulmán y el otro es judío, no sé cómo, porque además tienen que luchar contra todo el que dirán. Las costumbres. Sí. Es bien complicado, no lo sé, si ya es complicado para personas que estamos como, venimos de situaciones similares. No lo sé cómo será así de distinto. A lo mejor eso los hace que nunca estén en costumbre. Ya, entonces, ¿qué estás viviendo? ¿Amor o costumbre? Estoy adquiriendo nuevas costumbres, pero estoy idiotamente enamorado. No, actualmente estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Literalmente siento amor por muchas cosas, amor por mí mismo, amor por ti, obviamente. Esa es otra cosa también. No está por demás decir lo obvio, porque uno piensa que es obvio y resulta que no es obvio para otra persona. Totalmente. Entonces el hecho de decir te amo no es obvio, pero hay que decirlo y hay que decirlo con convicción, realmente estar convencido, saber y sentir que uno está realmente diciendo algo que es súper importante. No es cuestión de decir, te amo, chao, nos vemos, hola, te amo. No, pues hay que ponerle intención. Ponerle intención y saber que la otra persona lo siente y sabe que realmente que cuando te dicen te amo es
que realmente estoy dispuesto a luchar contra todos y contra todo lo que venga adelante y saber que estás ahí para el otro en las buenas, en las malas, en las bonitas y en las feas. No sé qué piensas tú del tema de estar enamorado en este momento, en esta etapa de tu vida. Yo quiero decir, en esta etapa de mi vida, como si estuviéramos en un asilo de ancianos, descubriendo el amor. Al contrario, estamos abriendo una etapa nueva. Quiero decir, a propósito de una conversación que tenía con unas amigas el otro día, que decía como, ya, ¿qué puedo hacer para encontrar una pareja, para encontrar el amor de pareja? Y ahora me viene la respuesta. Y es que tú dijiste algo, que te sentías enamorado y sentías amor no por muchas personas y cosas y situaciones. Entonces esa yo creo que es la clave. Antes de que nos encontráramos yo me sentía enamorada de estar viva, de todo lo que va pasando en el día, de todas las cosas. Entonces es una disposición y una actitud ante la vida que lo que va a traer es más amor. Si estás sintiendo amor y agradecimiento, me sentía y me siento todos los días profundamente agradecida de estar viva, del lugar donde vivo, de que estamos saludables, de mis hijos, de mi casa. Y en esa frecuencia estaba cuando nos volvimos a encontrar. Ahí depende, ahí es cuando entra mucho la ley de la atracción. Si es que tú estás en una disposición gris, no te va a llegar nunca el amor. Jamás. Porque si no te sientes bien contigo mismo, ¿cómo esperas que otra persona se sienta bien contigo mismo? Exactamente, ese es el punto clave en lo que acabas de decir. Entonces, en el caso de tu amiga, tiene que primero sentirse bien consigo mismo, quererse, amarse, saber que su cuerpo es su templo. Entonces, y la mente también. Por eso, pero es que tiene que empezar por algo. Sí, pero yo diría que se puede empezar por la mente, porque si estáis todo el día metido en las redes sociales y comprándote la basura que viene en las redes sociales, estás contaminando tu mente. O la gente que ve noticias desde que se levanta, esa cuestión nunca la he entendido. Ahí volvemos, pero ya para cerrar, al tema de las costumbres y de los choques culturales. ¿Qué pasa si vives con una persona, así como en nuestro caso tú y yo? No vemos tele, no hay tele aquí en la habitación. Sí, no importa si hay tele o no. Exacto. Es indiferente. Y cuando llegas con una persona que te evita o te evita y no puede vivir sin tele o no puede vivir sin el teléfono, las redes sociales, está metiéndose pura mierda en la cabeza. Claro. Las redes sociales están diseñadas para crear conflicto, porque el conflicto atrae. Entonces, ¿supiste de los incendios? ¿Supiste de que mataron a tal persona? ¿Supiste que el narcotráfico? Te crea conflicto contigo mismo porque te comparas constantemente con lo que está apareciendo. Y vives en un estado de miedo y de alerta total. Y de disconformidad. Y si es que tú estás acostumbrado a un tema de alerta constante y de miedo constante, porque ese se volvió tu hábito, y te hace falta el conflicto, poniéndolo coloridamente, te he cagado. Esto fue Naturaleza Prohibida. Naturaleza Prohibida. El podcast de las relaciones. Podcast de las relaciones. Este programa es auspiciado por Gema, energía del futuro para un mundo más limpio. Y crea tu altar. Te ayudamos a crear un espacio para conectar con lo divino.